Estimada profesora, en esta oportunidad mi grupo y yo vamos a exponer el tema sobre el PBI de los últimos 20 años. Vamos a hablar sobre la inflación y el desempleo. Mm, Bien, siguiente diapositiva, por favor. Análisis del PBI de los últimos 20 años. En el año 2004, el PBI creció del 4,8%, que ha sido impulsado por la demanda interna. En punto más alto fue en 2008, pues fue un crecimiento del 9,8% gracias a la firma del Tratado de Libre Comercio, como los países de China, Canadá y Estados Unidos. En el 2009, el PBI tuvo un impacto de la crisis financiera global que redujo la demanda externa y afectó sectores como la minería y la manufactura. Entre el 2010 y 2012, la economía se recuperó gracias al impulso de la demanda interna, especialmente en construcción. En el 2014, el PBI creció, impulsado por el consumo privado y el consumo público. En el año 2015 y 2016, el crecimiento se mantuvo por la demanda interna, aunque se vio limitada por la caída de la inversión pública y privada. En el año 2017 y 2018 hubo una recuperación gracias al fortalecimiento de la demanda interna y la reactivación de la inversión privada. Entre el año 2019 y 2024 ya la economía peruana atravesó grandes altibajos, como fue en el año 2020, que se registró una caída del menos 10,9% por la pandemia. Y en el año 2021 hubo una fuerte recuperación, impulsada por la reactivación y el gasto público. En el año 2022 el crecimiento fue del 2,8% y en el año 2023 ya hubo una ligera caída de menos 0,4% por la inflación y la inestabilidad política. En el año 2024 ya la economía muestra signos de recuperación con un crecimiento del 3,6%, que fue gracias al aumento de la demanda interna y la inversión y el consumo. Siguiente diapositiva, por favor. Análisis del comportamiento del PBI del 2004 y 2024. Para este análisis escogimos la empresa Bacus, que se dedica a la producción, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, enfocándonos en su producto principal, que es la cerveza, donde comercializa diferentes marcas más reconocidas en el Perú. Entre el año 2004 y 2008 hubo un fuerte crecimiento gracias a las exportaciones e inversión que impulsa el consumo y el beneficio al sector cervecero. Entre el año 2009 y 2013, en la siguiente diapositiva, por favor, hubo una desaceleración por la crisis global. Aunque hubo una recuperación, el crecimiento fue bajando y el sector cervecero tuvo que adaptarse. Entre el año 2014 y 2019 hubo un crecimiento moderado. El sector cervecero estaba activo, pero afectado por una menor demanda externa. Entre el año 2019 y 2024, en la siguiente diapositiva, por favor, en ese periodo era un poco inestable, ya que en el año 2020 que fue la pandemia, causó una fuerte caída. Y en el 2021 ya hubo una fuerte recuperación. Y en el año 2020 volvió a caer y en el año 2024 hubo una ligera caída leve. En siguiente diapositiva, por favor. La evolución del PBI, vamos considerando los puntos más altos y bajos en 5 años. Entre el año 2004 y 2009, que fue en el gobierno de Toledo y Alan García, hubo un fuerte crecimiento económico con un pico de 9,8%, que fue en el año 2008. Hubo el factor que influyó fue por la alta demanda interna y el aumento de exportaciones. Las políticas que implementaron fue por la firma del Tratado de Libre Comercio, hubo incentivos fiscales y el impulso de la inversión. Siguiente diapositiva, por favor. Entre el año 2009 y 2013, que fue en el gobierno de Alan García y Ollanta Humala, hubo una caída del 0,9% por la crisis global. Y
Hubo una recuperación fuerte entre el año 2010 y 2012. Y las medidas que tomaron en cuenta fueron por un mayor gasto público, obras de infraestructura y más tratados de libre comercio. Siguiente diapositiva, por favor. Entre el año 2014 y 2019, en el gobierno de Ollanta Humala, de PPK y Vizcarra, hubo un crecimiento moderado del PBI entre 2,4% y 4%. Las políticas que implementaron fue la inversión pública y la diversificación productiva. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, en el año 2019-2024, en el gobierno de Castillo, Vizcarra, en el año 2020 hubo una caída histórica del PBI del 10, menos 10,9% por la pandemia. Y en el año 2021 hubo una recuperación con un crecimiento del 13,3%. Y entre el año 2022 y 2023, el crecimiento ha sido débil por los conflictos sociales que hubo, la inflación. Y en el 2024 hubo una proyección positiva del 3,6% con una recuperación por la demanda interna. Y las políticas que implementaron fue por los programas como Reactiva Perú, los beneficios tributarios que hubo y apoyo a exportación. Le doy pase a mi compañero Bruno. Muy buenas noches, profesora. Pues en esta ocasión pues me toca a mí hablar pues acerca del empleo y desempleo a nivel regional y también a nivel pues del sector pues de manufactura de cerveza y malta. Y bueno, durante los últimos 5 años pues el empleo y desempleo en el sector, ¿no? De cerveza y malta ha estado fuertemente influenciado, ¿no? Por factores como los económicos, los sanitarios y climáticos. Y bueno, empezando pues con el año 2020, pues en dicho año hubo pues no la pandemia del COVID-19, lo cual pues produjo un fuerte aumento pues no de desempleo durante todo el país. Esto se puede definir pues no como es el desempleo cíclico, ya que las empresas tuvieron que cerrar sus puertas y también despedir a varios pues trabajadores. Incluso pues los que fueron más afectados en ese tiempo pues fueron los jóvenes de 14 a 24 años, tal como lo podemos ver pues ahí en el gráfico, y también pues en esos años pues los departamentos que más fueron afectados pues sería pues entre Lima, Arequipa, Callao y Tumbes. Por otro lado, pues también como podemos ver, pues el sector de manufactura también fue completamente pues afectado, y en ese caso pues los sectores, o mejor dicho, los departamentos que también fueron afectados en aquella época también sigue siendo pues Lima, Arequipa, Callao y Tumbes, debido a que empresas, ¿no? Como Bacus, pues tenían, pues, problemas, ¿no? Acerca de la interrupción, ¿no? De transporte de insumos, como por ejemplo, pues, la malta. Y eso, pues, generó, pues, problema, ¿no? Pues, en cuanto a la producción. Bueno, pasando el año 2021, pues la situación empezó a mejorar, ¿no? Aunque el desempleo, pues, era algo alto, pues, seguía, pues, ¿no? El país recuperándose. En ese mismo tiempo, pues, también los departamentos que siguen siendo afectados siguen siendo Lima, La Libertad y Arequipa. Y también, pues, seguía, pues, lo que es el desempleo cíclico. Ahora, en el sector de manufactura, pues, empezó, pues, a reactivarse, ¿no? Pero seguía enfrentando dificultades por las restricciones sanitarias, ¿no? De bares y restaurantes. El grupo más afectado seguía siendo pues los jóvenes de 14 a 24 años y que tuvieron pues menos oportunidades laborales, y los departamentos que siguen siendo afectados seguían siendo pues Lima, La Libertad y Arequipa. Ahora, pasando al año 2022, pues gracias al avance de la vacunación, pues la economía se reactivó con mayor fuerza, y aparte la población ocupada pues aumentó y el desempleo bajó, pues no en comparación a los años anteriores. Incluso pues había pues no otros departamentos como Tumbes, ¿no? O Callao, ¿no? Que también pues tuvieron pues ciertas complicaciones en cuanto pues al nivel de desempleo, ¿no? Además pues el rango de edad, ¿no? Tanto de 14 a 24 años de edad seguía siendo pues los más afectados. En cuanto pues al análisis, ¿no? Del empleo, ¿no? Del sector de manufactura, pues las regiones que siguen siendo más afectadas, pues siguen siendo pues Tacna, Apurímac y Madre de Dios, ¿no? Debido pues a la informalidad, a la baja inversión y también a la poca diversificación productiva. En el 2023, pues el desempleo volvió a subir por eventos políticos y fenómenos naturales como por ejemplo pues los huaicos, ¿no?
recuerden en aquella época. También el sector cervecero pues sufrió, ¿no? Por la caída del consumo, especialmente pues en bares y restaurantes. También pues la inflación, ¿no? Y la incertidumbre económica hicieron que las familias recortaran sus gastos en productos como por ejemplo pues en la cerveza. Y como podemos ver también pues ahí en el gráfico pues Lima y Arequipa seguían siendo pues las regiones más afectadas, ¿no? Y también pues en el sector de la cerveza, ¿no? Como podemos ver pues seguía pues no pues en aumento, ¿no? En aumento pues en cuanto a al nivel de empleo, ¿no? Y bueno, ahora para el año 2024 pues la PEA, ¿no? Tuvo un cierto aumento de manera normal, mientras que el desempleo también pues subió por el incremento pues también de la informalidad. Ahora pues el sector de manufactura perdió más de 14.000, ¿no? Más de 14.000 empleos, y las regiones más golpeadas también fueron pues lo que es Lima, Lima Metropolitana y Arequipa, debido pues principalmente pues a la recesión y a los impuestos selectivos que encarecieron pues el producto. Muchas gracias, y ahora le paso la palabra a mi compañero Nils. Miss, continuando con la exposición, eh, voy a exponer el tema de la evolución y causas de la inflación. En este caso, tenemos unos gráficos que se muestran desde el 2004 hasta el 2024. Por lo tanto, voy a hacer un análisis de todo el gráfico a continuación. Siguiente página, por favor. Entre 2004 y el 2008 la inflación en alimentos y bebidas fue moderada. Eh, pero en el 2008 aumentó por el alza de los precios de alimentos y combustibles importados. En el caso del sector cervecero, pues subieron los precios de los insumos como la malta y el vidrio, ¿no? Lo que generó una inflación por costos. Además, como más personas de clase media comenzaron a consumir cerveza, también hubo inflación por consumo. Ahora, haciendo un análisis del periodo 2009 al 2013, la crisis financiera global pues impactó fuertemente. En 2009 la inflación subió debido a la menor producción y mayor costo de insumos. En 2010 eh, bajó bajó, pero en 2011 volvió a subir por el aumento del precio del pollo, el azúcar y la malta. Y pues aquí nuevamente hubo inflación por consumo y por costos. Entre el 2014 y 2018, el año más crítico fue 2017, cuando el fenómeno del Niño afectó pues la infraestructura del país, ¿no es cierto? En este caso, esto generó un aumento en los costos logísticos y de transporte, encareciendo también los insumos del sector cervecero. Nuevamente se trató de una inflación por costos. Del 2019 al 2024, pues claramente aquí sí es algo atípico, que es el tema de la pandemia del COVID-19. En 2020 generó una caída en la demanda, lo que hizo que la inflación bajara. Sin embargo, en el 2021 los precios de los insumos importados volvieron a subir, como la mate, el aluminio, y lo que provocó pues una fuerte inflación por costos, ¿no? Además, en el 2022, muchas empresas como Bacus anticiparon nuevas alzas y subieron los precios antes de tiempo. A esto se le llama la inflación autoconstruida. Siguiente página, por favor. Y por tanto, yo y mi grupo llegamos a tres conclusiones. El primero, que es el sector de manufactura no primaria de cerveza y malta, mostró expansiones en 2008 del 8,9% y en 2021 13,3%, impulsadas por mayor demanda interna e inversión. Sin embargo, la recesión afectó la producción en 2020, que en este caso fue bastante grave, ¿no? Que es el año justamente que pasó pues la pandemia, ¿no? Que en este caso estamos en negativo de menos 10,9% y 2023 que casi aquí ya recuperamos un poco, que es del menos 3,2%, reduciendo ventas y estabilidad en la cadena de suministros.
Como segunda conclusión, llegamos que el sector sufrió pérdida de empleos en 2020 y 2023, afectando especialmente a jóvenes de 14 a 24 años. Los departamentos más afectados fueron Lima, La Libertad y Arequipa, reduciendo mano de obra calificada y afectando la producción de empresas como Bacus. La tercera conclusión que hemos llegado también es el incremento de insumos como la malta, aluminio y vidrio, elevó costos en manufactura cervecera. Empresas como Bacus ajustaron precios debido a expectativas inflacionarias impactando la demanda de cerveza en el mercado. Siguiente, por favor. Eh, eh, como, como recomendaciones, llegamos también a recomendar tres. El primero sería la diversificación de mercados, expandir exportaciones y lanzar productos premium o de bajo contenido alcohólico para nuevos nichos. Como segunda recomendación tenemos los modelos laborales flexibles, implementar pues contratos temporales, capacitación dual y automatización parcial para reducir desempleo y rotación. Como tercera recomendación tenemos las alianzas público-privadas que puedan participar en programas como Reactiva Perú para mejorar infraestructura, logística y formalización laboral en regiones vulnerables. Dicho esto, esto sería nuestra presentación. Muchas gracias, Miss.